Biblia 365. Día 98. Libro de Segunda de Samuel. Capítulos del 22 al 24. 22. David entonó este canto a Dios cuando Dios lo libró de caer en manos de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo así: Tú, Dios, eres mi protector, mi fortaleza, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, mi más alto refugio, mi Salvador. Me salvaste de la violencia. Tú, Dios, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. Cuando la muerte me enredó en sus olas, sentí miedo ante el torrente destructor. La muerte me rodeó en sus lazos, me encontré en trampas mortales. Tuve angustia e invoqué a Dios, pedí ayuda a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. Entonces la tierra tembló fuerte. Temblaron las bases del cielo. Fueron sacudidas por la furia de Dios. De su nariz brotaba humo, y de su boca un fuego consumidor. Por la boca lanzaba carbones encendidos. Descorrió la cortina del cielo, y descendió. Debajo de sus pies había grandes nubarrones. Subió sobre un querubín y voló. Se le veía sobre las alas del viento. Tomó como tienda de campaña la densa oscuridad que le rodeaba y los nubarrones cargados de agua. Un fulgor relampagueante salió de su presencia. Llovieron carbones encendidos. Dios, el Altísimo, hizo oír su voz de trueno desde el cielo. Lanzó sus flechas, sus relámpagos, y a mis enemigos hizo huir en desorden. El fondo del mar quedó al descubierto. Las bases del mundo quedaron a la vista, por la voz amenazante de Dios, por el fuerte resoplido que lanzó. Dios me extendió su mano desde lo alto, y con su mano me sacó del mar inmenso. Me salvó de fuertes enemigos que me aborrecían y eran más fuertes que yo. Me atacaron cuando yo estaba en desgracia, pero Dios fue mi sostén. Me sacó a la libertad. Me salvó porque me amaba. Dios me ha dado la recompensa que merecía mi limpia conducta, pues yo he seguido el camino de Dios, jamás he renegado de mi Dios. Yo tengo presentes todas sus ordenanzas, jamás me he desviado de sus leyes. Me he dirigido hacia Él sin tacha alguna. Me he alejado de la maldad. Por tanto, Dios me ha recompensado por mi limpia conducta ante sus ojos. Tú, Dios, eres fiel con el que es fiel, íntegro con el que es íntegro, sincero con el que es sincero, pero sagaz con el que es irreprochable. Tú salvas a los humildes, pero te fijas en los orgullosos y los humillas. Tú, Dios, eres mi luz. Tú, oh Dios, que das luz a mi oscuridad. Con tu ayuda atacaré al enemigo y pasaré sobre la muralla de sus ciudades. El camino de Dios es perfecto. La palabra de Dios es digna de confianza. Dios protege a todos los que en Él confían. ¿Quién es Dios, fuera de Dios? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es mi refugio poderoso, quien despeja mi camino, quien me da pies ligeros, como de ciervo, quien me hace estar firme en las alturas, quien me entrena para la pelea, quien me da fuerzas para tensar arcos de acero. Tú me proteges y me salvas. Tu bondad me ha hecho prosperar. Has hecho fácil mi camino, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos, los destruí, y solo volví después de exterminarlos. Los exterminé, los hizo pedazos. Ya no se levantaron, cayeron debajo de mis pies. Tú me diste fortaleza para la batalla. Hiciste que los rebeldes se inclinaran ante mí, y que delante de mí huyeran mis enemigos. Así pude destruir a los que me odiaban. Pedían ayuda, y nadie los ayudó. Llamaban a Dios, pero no les respondió. Los deshice como polvo de la tierra, los pisoteé como al lodo de las calles. Tú me libraste de las luchas de mi pueblo, me mantuviste como jefe de las naciones, y me sirve gente que yo no conocía. En cuanto me oyen,
me obedecen. Gente extranjera me halaga. Gente extranjera se acobardaba y salía temblando de sus escondrijos. Viva Dios, bendito sea mi protector, sea enaltecido Dios que me salva y me protege. Él es el Dios que me ha vengado y quien me ha sometido a los pueblos. Él me libra de mis enemigos, de los rebeldes que se levantaron contra mí. Tú, Dios, me libras de los hombres violentos. Por tanto, te alabo entre las naciones y canto himnos a tu nombre. Concedes grandes victorias al rey que has escogido. Siempre tratas con amor a David y a su descendencia. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. 23. Estas son las últimas palabras de David. David, el hijo de Jesé, el hombre a quien Dios ha enaltecido, el rey escogido, el Dios de Jacob, el dulce cantor de himnos de Israel, ha declarado: el Espíritu de Dios habla por medio de mí, su palabra está en mi lengua. El Dios de Israel ha hablado. El protector de Israel me ha dicho: el que gobierne a los hombres con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la mañana, cuando sale el sol en una mañana sin nubes, que hace crecer la hierba después de la lluvia. Por eso mi descendencia está firme en Dios, pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno, totalmente reglamentada y segura. Él me da la victoria completa y hace que se cumplan todos mis deseos, pero todos los malhechores serán como espinas arrancadas, que nadie toma con la mano. Para tocarlos, se toma un hierro o una lanza, y se les echa en el fuego para que se quemen por completo. Estos son los nombres de los mejores soldados de David: Isbaal, el Jacmonita, jefe de los 3 más valientes, que en una ocasión mató 800 hombres con su lanza. Después de él seguía Eleazar, hijo de Dodó, el Ahoita, que era uno de los 3 más valientes. Estuvo con David en Fesdamín, cuando los filisteos se juntaron allí para la batalla y los israelitas se retiraron. Pero él se mantuvo firme, y estuvo matando filisteos hasta que la mano se le cansó y se le quedó pegada a la espada. Aquel día Dios alcanzó una gran victoria. Luego el ejército siguió a Eleazar para apoderarse de lo que se le había quitado al enemigo. Tras Eleazar seguía Samá, hijo de Agé, el Ararita. Cuando los filisteos se reunieron en una aldea, donde había un campo sembrado de lentejas, las tropas israelitas huyeron ante ellos. Pero Samá se planteó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. Así Dios alcanzó una gran victoria. Una vez, en el tiempo de la cosecha, 3 de los 30 valientes fueron a encontrarse con David en la cueva de Adulán. Las fuerzas filisteas estaban acampadas en el valle de Refaín. David estaba en la fortaleza, al tiempo que un destacamento filisteo estaba en Belén. Y David expresó este deseo: ojalá alguien me diera a beber agua del pozo que está en la puerta de Belén. Entonces los 3 valientes penetraron en el campamento filisteo y sacaron agua del pozo que está en la puerta de Belén, y la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que la derramó como ofrenda a Dios, diciendo: Dios me libre de beberla, sería como beber la sangre de estos hombres, que arriesgando sus vidas fueron a traerla. Y no quiso beberla. Esta hazaña la realizaron los 3 valientes. Abisai, hermano de Joab e hijo de Sarbia, era jefe de los 30 valientes. En cierta ocasión, atacó con su lanza a 300 hombres, y los mató. Así ganó fama entre los 30, y recibió más honores que todos ellos, pues llegó a ser jefe. Pero no igualó a los 3 primeros. Benaías, hijo de Joadá, del pueblo de Cabseel, era un hombre valiente que realizó muchas hazañas. Él fue quien mató a los 2 hijos de Ariel de Moab.
Un día en que había nevada bajó a un foso, y allí dentro mató a un león. También mató a un egipcio de gran estatura, que iba armado con una lanza. Benaías lo atacó con un palo. Le arrebató la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esta acción de Benaías, hijo de Joadá, le hizo ganar fama entre los 30 valientes, y recibió más honores que ellos, pero no igualó a los 3 primeros, y David lo puso al mando de su guardia personal. Entre los 30 valientes estaban Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodó, de Belén, Samá, de Jarod, Elicá, también de Jarod, Geles, de Bet-Pelet, Ira, hijo de Iques, de Tecua, Abiezer, de Anatot, Sabení de Jusá, Salmón, de Ajoj, Maharai, de Netofá, Heled, hijo de Baná, de Netofá, Itai, hijo de Ribai, de Gibea, que está en el territorio de Benjamín, Benaías, de Piratón, Idai, del arroyo de Gaas, Abibaal, de Bet-Arabá, Asmavet de Bajurín, el Yahbá, de Salbín, los hijos de Jasén, Jonatán, Samá, de Arar, Ajián, hijo de Sarar, también de Arar, Elifelet, hijo de Ajasbai, de Bet-Macá, Elián, hijo de Agitofel, de Giló, Jezro, de Carmelo, Parai, de Arab, Yigal, hijo de Natán, de Sobá, Bani, de Gad, Selec, de Amón, Nahrai, de Berot, asistente de Joab, hijo de Sarbia, Ira, de Yatir, Gareb, también de Yatir, Urías, Elitita, en total, 37. 24. Dios volvió a enfurecerse contra los israelitas, e incitó a David contra ellos, ordenándole que hiciera un censo de Israel y Judá. Entonces el rey ordenó a Joab, jefe del ejército, que lo acompañaba: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz el censo de la población, para que yo sepa cuántos habitantes hay. Pero Joab respondió al rey: que el Señor, Dios de su majestad, aumente su pueblo 100 veces más de lo que es ahora, y que su majestad viva para verlo. Pero ¿para qué quiere su majestad hacer un censo? Sin embargo, la palabra del rey se impuso a Joab y a los jefes del ejército, y por lo tanto Joab y aquellos jefes se retiraron de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Atravesaron el río Jordán y comenzaron por Aroer y por la ciudad que está en medio del valle, en dirección a Gad y Yaser. Después fueron a Galaad y a Cades, en el país de los hititas. Llegaron luego a Dan, y desde Dan dieron la vuelta por Sidón. Luego fueron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y los cananeos, hasta salir al sur de Judá, a Berseba. Y al cabo de 9 meses y 20 días, y tras haber recorrido todo el país, llegaron a Jerusalén. Joab entregó al rey el censo del pueblo, y resultó que había en Israel 800,000 hombres aptos para la guerra, y 500,000 en Judá. Sin embargo, David se sintió culpable por haber hecho el censo de la población, y confesó a Dios: he pecado gravemente por haber hecho esto, pero te ruego, Dios, que perdones el pecado de este siervo tuyo, pues me he portado como un necio. A la mañana siguiente, cuando David se levantó, Dios le dijo al profeta Gad, vidente al servicio de David: ve a ver David, y dile de mi parte que le propongo 3 cosas, y que escoja la que él quiera que yo haga. Gad fue a ver a David, y le preguntó: ¿prefieres 7 años de hambre en el país, 3 meses huyendo de tus enemigos, o 3 días de peste en el país? Piensa y decide ahora lo que he de responder al que me ha enviado. Entonces David le dijo a Gad: estoy en un grave problema. Es preferible que caigamos en manos de Dios, pues su bondad es muy grande, y no en manos de los hombres. Dios envió una peste sobre Israel, desde aquella misma mañana hasta la fecha señalada, y desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 hombres. Y cuando el ángel estaba a punto de destruir Jerusalén,
le pesó a Dios aquel daño y ordenó al ángel que estaba destruyendo al pueblo: «Basta ya, no sigas». En aquel momento el ángel de Dios estaba junto al lugar donde Araúna el Jebuseo trillaba el trigo. Y cuando David vio al ángel que hería al pueblo, le dijo a Dios: «Yo soy quien ha pecado, yo soy el culpable, pero ¿qué han hecho estos inocentes? Yo te ruego que tu castigo caiga sobre mí y sobre mi familia». Aquel mismo día, Gad fue a ver a David y le dijo que levantara un altar a Dios en el lugar donde Araúna el Jebuseo trillaba el trigo. Entonces David fue a hacer lo que Gad le había dicho por orden de Dios. Araúna estaba mirando a lo lejos, cuando vio que el rey y sus seguidores se dirigían hacia él. Entonces Araúna se adelantó, e inclinándose delante del rey le dijo: «¿A qué se debe la visita de su majestad a su criado?» Y David respondió: «Para comprarte el lugar donde trillas el trigo, para edificar allí un altar a Dios, a fin de que la peste se retire del pueblo». Y Araúna le contestó: «Tome su majestad lo que le parezca mejor, y ofrezca holocaustos. Aquí hay bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de las yuntas pueden servir de leña. Todo esto se lo doy a su majestad». Además, Araúna exclamó: «Ojalá su majestad pueda complacer al Señor su Dios». Pero el rey le dijo: «Te lo agradezco, pero tengo que comprártelo todo pagándote lo que vale, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me hayan costado nada». De esta manera David compró aquel lugar y los bueyes por 50 monedas de plata, y edificó allí un altar a Dios, y ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación. Entonces Dios atendió las súplicas en favor del país, y la peste se retiró de Israel. ¿Qué revela el cántico de David sobre su relación con Dios? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.